Las marchas y manifestaciones que se han venido presentando en países como Francia, Chile o Colombia son apenas una muestra del descontento que ciertos sectores tienen con quienes gobiernan. Sin embargo, queda demostrada también la presencia de personas que intentan desestabilizar las movilizaciones y lejos de ser pacíficas terminan en enfrentamientos con la fuerza pública. En Colombia es común ver en las protestas a personas que cubren su rostro y se enfrentan además a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, el SMAT. Pero ¿cuál es el sentido de usar capuchas para cubrir el rostro? La discusión quedó ya abierta en el Congreso de Colombia. Ya fue radicado un proyecto de ley sobre la regulación a las protestas respecto a la prohibición de usar capuchas. Que son asesinos y es la respuesta fatal que queríamos, que querían para ellos. Mi primer invitado de hoy es el autor precisamente de este proyecto, el senador conservador Juan Diego Gómez. Allí lo ve en pantalla. Senador, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Carlos Fernando, un saludo cordial a usted, a todos los televidentes. Cómo no, bienvenido. Usted asegura que lo que se busca es garantizar el derecho a movilizarse en las marchas, pero de forma pacífica. Ahora, en este momento de cierta agitación social que vive Colombia, una propuesta como esta que regularía para bien, según usted lo plantea, la protesta, ¿no cree que pueda generar más tensiones? No, creo que es un momento oportuno de hacerlo. Es un proyecto de ley en el cual llevamos más de 10 meses trabajando, incluso desde antes que el exministro de Defensa, Guillermo Botero, lo planteara en los medios de comunicación, cosa que, entre otros hechos, terminó causando su salida. Pero creemos que hoy es necesario en Colombia por el vacío jurídico que existe, porque solo tenemos la Constitución política, unas sentencias de la Corte y la Carta de Derechos del Hombre, el Tratado, la Carta Interamericana de Derechos del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Creo que ese vacío jurídico, tal como lo ha ordenado la Corte Constitucional, se debe reglamentar mediante una ley estatutaria que requiere, a su vez, una reglamentación por una ley ordinaria o unos decretos con fuerza de ley. Y creo que el caso es pertinente. Hoy, precisamente, cuando los dirigentes del paro, los voceros del paro, plantean una agenda, creo que esa agenda debe estar marcada también por esta situación y por este proyecto que busca hacer una construcción colectiva, hacer una medida que permita que los manifestantes ejerzan sus derechos, pero que ese derecho se pueda enmarcar dentro de la ley y de la Constitución y no necesariamente tengan que paralizar el país ni afectar los derechos de otras personas que no se están manifestando, o como sucedió en Bogotá o en Cali recientemente, terminan con unas infiltraciones en unos hechos de vandalismo que ponen en alerta y en pánico a la población. Senador, otro objetivo de este instrumento legal sería determinar obligaciones y funciones que tienen la policía, por ejemplo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el SMAT, y las garantías que da además el Estado a promotores y manifestantes, a quienes van a las marchas. ¿Qué está previsto en cuanto a esto? ¿Más responsabilidad, por ejemplo, de los uniformados a la hora de ejercer esa función en las calles? Claro que sí, lo que buscamos es precisamente en esta ley dos objetivos. El primero de ellos es pagar una deuda al constituyente, que desde el 91, cuando se reformó la Constitución en Colombia, se hizo mejor una nueva Constitución que fue la de 1991, no se ha reglamentado este derecho. Y el ejercicio en sí mismo genera una situación abstracta que termina sin definir cuál es el ejercicio del derecho y cuál podría llegar a ser el abuso del mismo. Y en segundo término, establecer prohibiciones a la fuerza pública y limitar el poder de la fuerza pública en sus intervenciones. Aquí se trae toda una lista de obligaciones que tienen, que van desde la utilización de personal altamente calificado para el propósito, definir cuándo deben intervenir y cuál es la manera de hacerlo, revisar sus protocolos cada 6 meses, obligar a que la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público verifique el uso del armamento, la intervención, quién emitió la orden, la capacitación de los funcionarios o servidores públicos que están allí en esa intervención, la identidad plena de cada uno de ellos, la revisión de armamento, en fin, unos elementos que hoy prácticamente lo que harían sería poner en línea al SMAT, y así evitamos las discusiones si hay que acabarlo o no hay que acabarlo, porque al final del día a quienes no les gusta la propuesta pues nos dicen no, hay que acabar con el SMAT, pero la propuesta es completa, habría que acabar con el SMAT. ¿Y cuál es la propuesta para resolverlo? No podemos dejar al ejército interviniendo militarmente una protesta, una manifestación pacífica, o a la policía que no está preparada para lo mismo. De manera que yo creo que la discusión está abierta. Hasta hoy no teníamos una base para la discusión y hoy ponemos a disposición este proyecto de ley, no como la solución,
sino como la base para lo mismo, para que iniciemos una discusión en términos de que quienes quieran manifestarse ejerzan su derecho, pero que quienes no se manifiesten tengan también la posibilidad de ejercer sus derechos a la movilidad, a la salud, al trabajo, al transporte, en fin, sus derechos fundamentales. Hay un debate en su país, en Colombia, por supuesto, que tiene que ver con el tema del uso de algunos implementos por parte de la fuerza pública, por ejemplo, pistolas Taser. ¿Eso está incluido en la ley? En la ley se establece que se prohíbe rasantemente la utilización de armamento violento, de armamento de fuego y de armamento letal. Y se establece que se utilicen medios tecnológicos y armamento disuasivo, tipo pistolas Taser, o sea, en ese orden. No exactamente la pistola Taser ni ese dispositivo. Ahora, la semana anterior, en los Estados Unidos se lanzó un nuevo dispositivo que tiene una red que moviliza a las personas sin poner en riesgo su vida. Esa podría ser una de las alternativas, pero se requiere una construcción con los comandantes de la policía, con las autoridades locales y con los ciudadanos para definir cuál es el momento de la intervención de estas personas y cuál debe ser el armamento y el protocolo para hacerlo. Hablemos de sanciones, senador, de sanciones que estarían previstas en esta ley en cuanto a personas, por ejemplo, que utilicen una capucha en una movilización, en una protesta. Sí, efectivamente, más allá de la capucha o las sanciones están establecidas como una línea de sanciones, un grupo de sanciones. Recuerde que esta es una ley estatutaria que requiere una complementación o una reglamentación posterior a través de una ley ordinaria, y lo que se trae son un listado de prohibiciones y un listado de posibles sanciones, sin decir que quien tenga la capucha va a tener una multa, una sanción, y se traen como ejemplo. En primer lugar y en primer término, sanciones de carácter pedagógico, como pedir perdón públicamente, ofrecer excusas a los ciudadanos, como prestar servicio social, incluso removiendo y limpiando los escombros que hayan quedado cuando se presentan desmanes, como lo que sucedió en Bogotá el 21 de noviembre en horas de la noche. Sanciones pedagógicas como recibir o dictar clases en materia de protesta pacífica. Y van también unas sanciones de carácter pecuniario, sanciones administrativas, lo que también hay que aclarar. He recibido reacciones diciendo que se están criminalizando y judicializando y estigmatizando la protesta, y en este proyecto de ley se habla únicamente de sanciones de carácter administrativo. Incluso se habla cuando las personas deban ser conducidas o deban ser aprehendidas por la autoridad, no deberían ir a los sitios de reclusión normal, como los que hay en los casos que ocurren en Colombia, los centros de atención inmediata o las cárceles, sino que tengan una especie de sitios donde puedan ir los manifestantes para que no terminen mezclados con personas que tienen una realidad, una vida criminal o que están imputadas de delitos graves. Y hay sanciones también de carácter económico que van entre los 5 salarios mínimos y los 100 salarios mínimos legales mensuales, y uno de ellos, un ejemplo, que es cuando la persona que se compruebe violando una de las prohibiciones que establece la ley pueda perder los beneficios en los casos de ser estudiante. Es una sanción que se establece allí como ejemplo. Es uno de los casos que podría ser objeto de discusión y que estamos dispuestos a abrir el debate sobre el mismo. Bien, quiero agradecer al senador colombiano Juan Diego Gómez, es el proponente de este proyecto de ley, de alguna manera para regular las manifestaciones o que haya presencia de personas violentas durante las manifestaciones en Colombia. Senador, quiero agradecerle que haya compartido con nosotros estos minutos. Bueno, Carlos Fernando, a usted muchas gracias, a los televidentes un saludo especial. Buena tarde.